El desorden de plata de Petro. En mayo de 2018, Gustavo Petro se vio contra las cuerdas porque era el único de los candidatos presidenciales de ese momento que no había presentado al público su declaración de renta. ¿Que por qué no ha presentado la declaración de renta si usted retó a los hijos de Uribe a que presentaran la declaración de renta? No están presentadas. Tuve un problema el año pasado por razones públicas. Y es que me metieron unas multas de $100 millones y yo la verdad no supe cómo se manejaba eso. ¿Por qué no la ha presentado? La presentaremos en el momento oportuno. ¿Cuál es el momento oportuno? El lunes. Pero venga, ¿por qué no la publica? Para que quiera ahora? Mirar No, porque yo tuve problemas para hacerlo. Pero por eso, si la puede publicar el lunes, ¿por qué no la publica hoy? No tendría ningún problema. Las críticas iban creciendo día tras día hasta que por fin, el 23 de mayo de ese año, una semana antes de las elecciones, Petro mostró su declaración en un video que dejó varios interrogantes. En ese entonces se supo que no había declarado los impuestos el día que le tocaba, que era el 24 de agosto de 2017, sino 9 meses después, en ese momento cuando la opinión pública comenzó a cuestionarlo. De hecho, debió pagar una sanción económica significativa por la demora. Y otro dato aún más curioso, Petro pagó 1.800.000 pesos en impuestos más la sanción de casi 900.000 pesos, pero si hubiera presentado a tiempo su declaración, habría recibido una devolución de 15 millones de pesos por retenciones. Sin duda, el talento del hoy presidente no es el de hacer rendir el dinero. Ese desorden en el manejo de las finanzas personales no es por supuesto exclusivo de Petro. En promedio, 7% de los colombianos presentan de manera extemporánea la declaración de renta. Pero viene a cuento porque cuando ese desorden se amplifica al nivel del Estado, produce impactos en las finanzas públicas, como en efecto está ocurriéndonos ahora. El ministro de Hacienda, Diego Guevara, reconoció que el hueco fiscal al cierre del 2024 fue más grande de lo previsto, una verdadera tronera, que llegó a 6,8% del PIB. En otras palabras, el gobierno de Petro se gastó 115 billones de pesos más de los que recogió. Si uno lo piensa detenidamente, es una barbaridad. Equivale a casi 6 reformas tributarias de las que quiso que le aprobara el Congreso a finales del año pasado. ¿Y por qué se descuadró el gobierno de esa manera? Entre otras cosas, porque recogió menos impuestos, casi 19 billones de pesos menos que los de 2023. También porque aumentó los gastos, los aumentó en 31 billones de pesos. Y también aumentó la deuda del 53,8% del PIB al 60% del PIB. Aunque es de rutina que tengamos déficits fiscales, lo que llama la atención es que el del 2024 fue casi el doble del reportado un año antes, en 2023, que fue de 3,2% el déficit. Y aparecen más nubarrones cuando expertos y cuando el Comité Autónomo de la Regla Fiscal dejan entrever que el gobierno no habría cumplido la regla fiscal que fija unos límites para el endeudamiento y el gasto de la nación. Y si no cumple esta regla fiscal, manda señales negativas al mercado, los inversionistas y las calificadoras de riesgo castigan a Colombia con mayores tasas de interés y malas notas. Y lo que es peor aún, el gobierno estaría tratando de ocultar que se rajó en esta materia. Un informe publicado en El Colombiano, con base en las actas del Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS, reveló cómo se hicieron ajustes o piruetas contables para ello. Una parte del excesivo gasto se maquilló como transacciones de única vez, una figura para dar la apariencia de que sí cumplió con la regla fiscal. El gobierno Petro sigue despelotado en gastos y para el 2025 está haciendo de nuevo cuentas alegres. Jura que va a recaudar 55 billones de pesos más de impuestos
¿De dónde saldrán semejantes recursos con un crecimiento económico tan lánguido? Si en 2024 no pudo recoger lo que pensaba recoger, ¿cómo va a recoger 55 billones de pesos más? Y el problema es que sobre esa cifra, sobre esas cuentas alegres, Petro también hace sus cuentas de gastos. El Comité de la Regla Fiscal dice que para evitar un nuevo incumplimiento se necesita este año un recorte de gasto de por lo menos 40 billones de pesos. Pero expertos señalan que se necesitará echar tijera a 75 billones de pesos, es decir, al 14% del presupuesto de este año. ¿Cuál es la alternativa? ¿Impuestos o deuda? Paradójicamente, el gobierno, comillas, progresista, pasará a la historia como el que más impuestos habrá puesto o intentado poner a los colombianos. En 2022 logró aprobar una de las más ambiciosas reformas tributarias para recaudar 20 billones anuales, con los alimentos ultraprocesados, el sector minero energético, las ganancias ocasionales, los dividendos, sobretasas a las hidroeléctricas y al sector financiero, y menos exenciones a los trabajadores, entre otras normas que se aprobaron en ese entonces. En 2024 radicó una segunda reforma tributaria para recaudar 12 billones de pesos, con otra alza a las ganancias ocasionales, quería ampliar la base de contribuyentes del impuesto al patrimonio, el IVA lo iba a poner de 19% a los juegos de suerte y azar en línea y quería gravar más a las petroleras y a las carboneras, pero este proyecto fue el que se hundió al final del año pasado. Ahora, con la conmoción interior por el Catatumbo, se vino el gobierno con otra tanda de impuestos para recaudar por lo menos 3 billones, con una tarifa adicional del 1% en el impuesto de timbre, el IVA del 19% a los juegos de azar y un gravamen a las exportaciones de carbón y petróleo, es decir, lo que se le había caído en la reforma tributaria. Y ahora nos vuelve a sorprender el gobierno con el anuncio de una tercera carga tributaria en menos de 3 años que hará permanentes los impuestos de la conmoción interior y buscará un recaudo adicional de al menos 12 billones de pesos. Todavía no está claro a qué más le va a poner impuestos. No nos cansaremos de insistir. Estamos frente a un gobierno que cuenta con los mayores presupuestos de la historia y aún así, de manera inexplicable, está con el agua al cuello y no paga sus deudas ni las que tiene para garantizar la salud ni para proveer la energía a los estratos populares, entre otros. Y menos aún se entiende que el gobierno les pida más sacrificios a los colombianos cuando todos ven cómo desperdician la plata, pagándoles a influenciadores y bodegas de redes sociales, haciendo conciertos, destinando recursos a un ministerio que no arrancó y en viajes exóticos a Dubái y a los Emiratos Árabes.